Buenas tardes, mi nombre es Pedro Fabiño Osorio Barrera, soy estudiante de tercer semestre en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Exeter. Y hoy les voy a hablar sobre cómo crear una base de datos utilizando la aplicación de SQL. Específicamente cuál es la funcionalidad o cómo funciona esta tecnología. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. ¿Cómo hacemos esto? En la primera línea podemos observar que se crea la base de datos con el nombre de blog y ya creando esta base de datos voy a trabajar sobre ella. Y en la segunda línea se selecciona base de datos que es blog, que ya lo creé, para su uso posterior utilizando el comando use. Esto es importante porque cualquier comando SQL que se ejecute después de esta línea se aplicará a la base de datos blog. Bueno, aquí tenemos que nuestra base de datos blog va a tener tres tablas, una de usuarios, una de entradas y una de comentarios. En la de entradas, en la tabla de usuarios, vamos a crear la tabla usuario y dentro de esta tabla vamos a ingresar unos campos, el ID, el nombre, el email. Como podemos ver, el ID lo vamos a definir de tipo entero y a su vez siendo esta la llave primaria. El nombre lo vamos a dejar de tipo varchar, es para el nombre, al igual que el email, con unos caracteres de hasta 50 caracteres en caso de que el nombre sea muy largo. Igual en la tabla de entrada vamos a ingresar los campos ID, título, contenido, fecha y autor. En la tabla de comentarios, ID, texto, fecha, ID de entrada y de usuario. Vemos que en la tabla de entradas, el ID va a ser la llave primaria. Y también tenemos una llave foránea, que esta acción lo que hace es crear una restricción de integridad referencial en una tabla de base de datos, o sea, en esta que estamos trabajando. La clave foránea autor en la tabla actual hace referencia a la columna ID de la tabla usuarios que le está señalando la flecha, lo que significa que cualquier valor que se inserte en la columna autor debe existir una tabla de usuarios en la columna ID. Y lo mismo pasa con estas llaves foráneas. Acá tenemos el ID, que sería la llave primaria, y acá tenemos una llave foránea. Esta llave foránea entonces lo que nos indica es que hace referencia a la columna ID de la tabla de entradas, ¿sí? Como lo podemos ver, como lo está mostrando aquí la flecha. Esta restricción asegura que los valores en la columna ID de la tabla actual coincidan con los valores de la columna ID de la tabla de entradas. Y en el siguiente, acá en la siguiente llave foránea, es relativamente lo mismo, pero se va a relacionar con la tabla de usuarios. Entonces, la clave externa ID de usuario hace referencia a la columna ID en la tabla de usuarios. Y esta restricción asegura que los valores en la columna ID de usuarios de la tabla actual coincidan con los valores en la columna ID de la tabla de usuarios. Si se intenta insertar un valor en la columna ID de usuarios que no existe en la columna, pues nos va a aparecer un error de restricción de la clave externa. Bueno, continuamos con insertar datos en las tablas. Como ya
dijimos, para crear la tabla blog teníamos 3 tablas: usuarios, entradas y comentarios. ¿Qué voy a hacer con esta cláusula inserito? Insertar en dónde, en usuarios. ¿Qué voy a insertar? Voy a insertar un ID, un nombre, un email y una fecha de nacimiento, que son los que tuve que haber definido con anterioridad, y en el mismo orden en el que van separadas por una coma, pues los voy a colocar dentro de paréntesis. Luego voy a evaluar esto que estoy diciendo, insertando unos datos, y podemos mirar el ID, que es este, el nombre corresponde a este, el email corresponde a este correo, y la fecha de nacimiento corresponde a este correo, a esta fecha. La fecha dato se inserta de manera año, mes y día. Lo mismo para las entradas. Definimos insertar. ¿Qué voy a insertar en dónde? En la tabla de entradas. ¿Qué voy a insertar? Un ID, un título, un contenido, una fecha, un autor, y posterior voy a evaluar. Al igualmente, en la tabla comentarios voy a ingresar el ID, el texto, la fecha, el ID de entrada, el ID de usuario, y posterior a ello los voy a evaluar. El inserito significa que se están insertando registros en cada una de las tablas, como ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, hay una opción no está en el taller, pero hay una opción que nos dice cómo mostrar cada una de las tablas obteniendo un resultado. Entonces, como podemos ver acá, el select, esta cláusula select from usuarios, me dice, coja esa información. ¿De dónde? De la tabla usuarios, extráigala y muéstremela. Lo mismo en la tabla de entradas, y lo mismo en la entrada de comentarios, quedando pues de esta manera. Acá podemos mostrar las tablas. En las consultas mencionadas pues se utiliza la forma más simple de la consulta select, que selecciona todas las columnas de la tabla especificada después de la cláusula from, y pues este es nuestro resultado básicamente. Continuando, entonces empezaremos con una serie de consultas. En la primera consulta nos dice que crear una consulta que muestre el nombre del autor de cada entrada junto con el título y la fecha de la entrada y el número total de comentarios que tiene la entrada. En este caso tenemos la consulta. Este es el código de la consulta y se los explico línea por línea. Bien, tenemos un select, que esta cláusula select lo que hace es especificar las columnas que se quieren recuperar de la consulta. En este caso sería usuarios. ¿Y qué quiero de usuarios? Que me tome el nombre. ¿Qué quiero de este as? Significa que es la cláusula as se utiliza para asignar un alias a las columnas nombre de la tabla usuario. En este caso se le da un alias de autor para hacer que la consulta sea más descriptiva y quede mucho más organizado, como lo vemos acá. Si no utilizo este alias, pues simplemente acá en vez de autor me aparece nombre, pero pues queda más estético de esta manera. Continuando, tenemos una cláusula count. La función count se utiliza para contar el número total de contenidos, y la sintaxis de count comentarios ID cuenta el número de filas que cumplen con las condiciones de la consulta. Bueno, seguimos con el from usuarios.
La cláusula from especifica las tablas que se van a utilizar en la consulta. En este caso se utilizan las tablas usuario, entradas y comentarios, que son las tres tablas que tenemos. Tenemos el inner join, que el inner join, esta cláusula se utiliza es para combinar las tablas de usuarios y entradas. La condición de unión es que el valor de la columna ID de la tabla usuarios sea igual al valor de la columna autor de la tabla entradas. Continuando con este left join, la cláusula left join se utiliza para combinar las tablas entradas y comentarios. La condición de unión es que el valor de la columna del ID de la entrada, de la tabla entrada, sea igual al valor, acá me dice, sea igual al valor del ID de la tabla comentarios. Y por último tenemos el group by. El group by se utiliza para agrupar los resultados de la consulta por el valor de la columna ID de la tabla de entradas y obtenemos este resultado como tal. Continuamos, segunda consulta. Me dice crear una tabla que muestre el nombre del autor de cada comentario junto con el texto del comentario y el título de la entrada a la que pertenece el comentario. Listo, tenemos el código. Este código lo que hace es devolverme los nombres de los autores, los textos de los comentarios y los títulos de las entradas. Entonces, volvemos con el select. Tenemos un select y esta cláusula la uso nuevamente para usar los datos de las tablas usuarios, comentarios y entradas. Seguimos con la cláusula from. Con la cláusula from especificamos las tablas que se van a utilizar en la consulta. En este caso se utilizan las tablas usuarios, entradas y comentarios. Continuando con el inner join, bueno, antes el as, lo mismo, le asignamos un alias pues para que quede más definido de esta manera. En el inner join, en esta línea, usamos esta cláusula para combinar los datos de las tres tablas, la condición de unión para la tabla usuarios y comentarios, que es el campo ID de usuario, que debe ser igual al campo ID de los comentarios. Y en este segundo inner join utilizamos esta condición para las tablas comentarios y entradas, donde el campo ID de los comentarios debe ser igual al ID de las entradas y obtenemos este resultado como se ve acá en pantalla. Seguimos con la siguiente consulta. Crear una consulta que muestre el nombre de cada usuario que ha escrito al menos una entrada y al menos un comentario junto con el número total de entradas y comentarios que se ha escrito. Entonces, este código como tal me va a ejecutar una acción, dándome como resultado final de la consulta que es una tabla que contiene el nombre del autor de cada comentario, el texto comentario y el título de la entrada a la que pertenece el comentario. Entonces, empezamos a definir nuevamente. Usamos la cláusula select acá para especificar los campos de las tres tablas: el nombre del autor de los comentarios de la tabla usuarios, el texto de los comentarios de la tabla comentarios y el título de las entradas pues, de la tabla entradas. Continuando con el from, entonces decimos que esta cláusula especifica las tablas que se van a utilizar en la consulta. En este caso se utilizan las tres tablas: usuarios, entradas y comentarios. Nuevamente tenemos una cláusula inner join acá, que es la primera, que se usa para combinar los datos de las tres tablas en la primera unión. La tabla usuario se une con la tabla comentarios
través de la condición usuarios ID, y esto me tiene que ser igual a comentarios ID usuario, lo que significa que los registros en la tabla usuarios con el mismo valor en la columna ID que los registros en la tabla comentarios, con el mismo valor en la columna de usuario se combinan. Toda esta línea se combina. En el segundo inner join tenemos lo siguiente. Lo mismo, vamos a hacer una unión. La tabla comentarios se une con la tabla entradas a través de la condición comentarios ID igual a entradas ID, lo que significa que los registros en la tabla de comentarios van a tener el mismo valor en la columna ID que los registros en la tabla de entradas, con el mismo valor en la columna ID que se combinan. Listo. Continuemos con otra serie de consultas. Y aquí tenemos nuevamente consultar que muestra las fechas de los cumpleaños de los usuarios en orden cronológico y resaltar el cumpleaños más reciente con un mensaje de feliz cumpleaños. Acá hay una acción importante. Tenemos el código. Voy a explicarles el código primero y tenemos lo siguiente. El select, pues entonces en este caso el select selecciona las columnas nombre, fecha de nacimiento, ¿de dónde? De la tabla usuarios para ser incluidas en el resultado. Bien, tenemos algo muy importante, el caso. Toda esta línea, caso Vermont, me va a seleccionar la fecha de nacimiento diciéndome que tiene que ser igual a una cláusula MON, WARDATE and DATE, que será igual a la fecha de nacimiento. Me va a seleccionar el día y me va a decir que si la fecha coincide con la fecha actual y es la fecha de su nacimiento, pues me arrojará me va a arrojar un mensaje de feliz cumpleaños. En caso de que no se cumpla esta condición, simplemente se generará un mensaje vacío acá. No será feliz cumpleaños, sino vacío. Entonces, esta condición me va a demostrar de manera año, mes y día. También me muestra el orden cronológico desde el más reciente, desde el más antiguo pues hasta el más nuevo, por decirlo así. Me lo va a mostrar en lista. Entonces, si no se cumple esta condición, entonces pues nada, aparece un mensaje acá en blanco, pues porque obviamente nadie está cumpliendo años esa fecha. Tenemos una cláusula, tenemos la cláusula from, que especifica la tabla de usuarios. Y tenemos esta cláusula de acá, order by, que ordena los resultados en orden ascendente según el mes y día de la fecha de nacimiento. Eso significa que los usuarios con fecha de cumpleaños más próxima aparecerán de primero en nuestra página. Siguiente consulta. En esta consulta nos pide que mostremos que los usuarios que han escrito al menos 2 entradas en el mismo día, junto con el número de entradas y la fecha en la que fueron escritos. Nuevamente tenemos el código, select, vamos a seleccionar la tabla de usuarios. ¿Y qué quiere la tabla de usuarios? El nombre. Acá nuevamente tenemos el alias, para asignar un alias, en este caso va a ser el mismo autor de la tabla de usuarios. Tenemos el from, la cláusula from, especifica las tablas que se van a utilizar, en este caso pues la tabla de usuarios. El inner join, que lo que me está diciendo esta cláusula es que realizan nuevamente una combinación interna
tabla de usuarios y la tabla de entrada. Usamos la condición de que el ID del usuario en la tabla de usuarios coincida con el ID del autor en la tabla de entrada. Tenemos el group by, nuevamente un group by, agrupa los resultados por nombre de usuario y fecha de entrada, lo que significa que se contarán las entradas realizadas por cada uno de los usuarios en cada fecha. Y tenemos por último un having count. Este having count, esta cláusula, lo que nos filtra son los resultados y selecciona solo aquellos en los que el número de entradas realizadas por cada usuario en esta misma fecha sea igual o mayor a 2, como se puede ver acá en el código. Continuando con nuestras consultas, tercera consulta, consulta que muestre los comentarios que coincidan palabras prohibidas en una lista, junto con el texto del comentario y el nombre del usuario que lo escribió. Nuevamente tenemos un select. Acá este select, esta línea nos indica que se van a escoger dos tablas, usuarios y comentarios. ¿Y qué quiero de cada una de ellas? Pues de usuarios quiero el nombre y de comentarios quiero el texto. Tenemos la cláusula from. ¿Qué me quiere decir esta línea? Que especifica la consulta que voy a realizar sobre quién, sobre la tabla usuarios. El inner join, esta línea me indica que se realizará una unión entre la tabla usuarios y la tabla comentarios. Esta cláusula where me dice, acá prácticamente lo que me está diciendo es que lo que yo coloque dentro de estos ítems, o sea, dentro de estos parámetros o caracteres, es lo que me va a aparecer en el mensaje final, acá, en la tabla. Tenemos una cláusula OR. Esta línea establece una condición de búsqueda en la consulta donde se buscan los registros, donde la columna texto, tenemos donde la columna texto y la tabla de comentarios, entonces pues nos contenga las cadenas de texto especificadas, las cuales se encuentran entre estos caracteres que ya mencioné, que son un porcentaje, para buscar coincidencias parciales. Entonces esta consulta, como lo dije, selecciona el nombre del usuario que ha hecho un comentario que contenga alguna de las cadenas de texto especificadas en la condición where. Para obtener esta información se realiza una unión entre las palabras usuarios y comentarios y se aplican filtros sobre los comentarios para obtener los registros que cumplan con los criterios de búsqueda. Acá este on, se me olvidó explicarlo, este on lo que hace es tener un criterio de unión entre las tablas. En este caso, pues, la columna de la tabla de usuarios que se vuelve a la columna de la tabla de comentarios. Continuamos con nuestra cuarta consulta. En nuestra cuarta consulta tenemos que muestre los usuarios que han escrito una entrada pero no han escrito ningún comentario junto con el número total de entradas. Creamos esta consulta con estos caracteres nuevamente. Select, pues selecciona el nombre de los usuarios y el nombre de las entradas y comentarios que tiene. El front, en el front tenemos que la consulta se realizará sobre la tabla de usuarios. Tenemos un left join acá, un left join con la tabla de entradas, en la cual se relaciona el ID del autor con el ID del usuario. Tenemos un segundo left join donde me dice que
hace otro left join con la tabla de comentarios en la cual se relaciona el ID de la entrada con el ID de la entrada en la tabla de entradas. Tenemos acá un where establece la condición en la cual el ID del comentario es nulo, es decir, no existe ningún comentario pues para esta dicha entrada de comentarios. Tenemos el group by, entonces acá lo que vamos a hacer es agrupar los resultados por el nombre de usuario. Tenemos un having count que establece una condición en la cual el número de entradas y comentarios debe ser igual a 1. Entonces, tenemos acá el resultado de nuestra tabla, este es el resultado final, y pues esta consulta lo que busca obtener es que el nombre de los usuarios que tienen una sola entrada publicada sin comentarios. Continuando con nuestra simple consulta, nos muestra los usuarios que han escrito una entrada con un título que contiene alguna palabra de una lista junto con el título de entrada. Nuevamente seleccionamos acá, seleccionamos el nombre de usuarios y el título de entradas. Tenemos un from que lo que va a hacer es de dónde vamos a hacer la consulta, pues de esta tabla de usuarios. La cláusula, nuevamente la cláusula join, que utiliza para combinar los datos entre usuarios y entradas usuarios con el su ID, donde me lo tiene que ser igual a ocupar con la columna autor de la tabla de entradas. Entonces, en esta consulta lo que se quiere o lo que se busca es obtener los nombres de los usuarios y los títulos de las entradas donde el título contenga alguna de las palabras. Como por ejemplo destructor 1 o cazador 2, evitando así pues duplicados en las combinaciones del nombre y del título. Claro que esta consulta es eso. Seguimos con nuestra sexta consulta. Nuestra sexta consulta nos pide que mostremos los usuarios que han escrito al menos una entrada, pero no han escrito ninguna entrada en los últimos 30 días, junto con el número total de entradas que han escrito. Nuevamente tenemos el código select, entonces acá vamos a seleccionar usuarios y cuenta el número de las entradas con esta cláusula con, tenemos un alias y pues se guardará esta información en una columna llamada número de entradas. Tenemos el from nuevamente, la tabla que es de donde se seleccionarán los datos que voy a trabajar. Nuevamente el left join con la tabla de entradas, utilizando la columna ID de la tabla usuarios y la columna autor de la tabla entradas. Donde las entradas, entonces acá nuevamente vamos a tener un where, pues donde las entradas va a filtrar los resultados para incluir solo aquellos usuarios que han publicado una entrada en los últimos 30 días o menor a ellos, o que nunca han publicado ninguna entrada. En este caso, pues nos da como resultado este dato. Un solo usuario no se registró y pues tenemos la consulta. Seguimos con nuestra siguiente consulta, que nos dice: consulta que muestra el título de la entrada que tiene el contenido, que tenga el contenido más largo. Bueno, este código es un poco más corto, pero igual utilizamos las mismas cláusulas. Tenemos la cláusula select, se va a seleccionar la columna del título de cuál tabla, de las entradas, de acá, de estas entradas que voy a trabajar. ¿Qué me dice esta cláusula where? La cláusula where me dice que se van a filtrar las filas de la tabla de entradas
en las que el número de caracteres en la columna del contenido es igual al número máximo de caracteres de todas las filas de la misma columna en la tabla de entrada. Y obtenemos como resultado este dato. Esta cláusula max es una subconsulta que lo que hace es obtener el número máximo de caracteres en las columnas contenidas en la tabla entrada. Continuemos con nuestra consulta. Consulta 8. La consulta 8 me dice que muestra la fecha en la que se escribieron la primera y la última entrada de cada autor. Nuevamente tenemos acá un select que vamos a trabajar con este select, seleccionar el nombre del usuario, la fecha de la primera entrada y la fecha de su última entrada. Esta cláusula min, ¿qué me hace esta cláusula min? Selecciona el campo fecha de la tabla de entradas y calcula la fecha mínima por cada usuario. El resultado se muestra como la columna primera de la fecha y esta columna max pues hace todo lo contrario. Voy a seleccionar el campo de la fecha en la tabla de entradas y calculo la fecha máxima por cada usuario y el resultado pues se muestra en la columna última fecha. Nuevamente tenemos acá un from, que es la tabla que vamos a manejar, y tenemos un join, que lo que hace este join es realizar una unión entre la tabla de usuarios y la tabla de entradas usando la cláusula join y especificando que los registros deben coincidir en el campo ID de usuarios y de entradas. Y por último pues vamos a agrupar con la cláusula group by, agrupamos los resultados por el campo nombre de usuarios y obtenemos acá pues esta consulta. Entonces lo que se busca es obtener el nombre de cada uno con la primera fecha de entrada y con la última fecha de entrada. Listo, continuamos con nuestra novena consulta. Decimos lo siguiente. La consulta que muestra el número total de entradas escritas en cada mes, ordenado por mes y año. Nuevamente tenemos un código acá, seleccionamos la columna fecha de la tabla de entradas y lo que vamos a hacer es que convertirla en una cadena de texto en formato año y mes, que es lo que me va a botar este dato. Luego se le da el alias. Usamos el alias de mes y año a esta columna. Y la cláusula con pues va con lo que va a hacer es contar el número de filas en la tabla de entradas para cada mes y año que se agrupan en la siguiente línea y les da un alias, pues número de entradas a esta columna. Vamos a trabajar con la tabla de entradas, vamos a agrupar acá con el group by los resultados por el mes y año de cada entrada y así las entradas del mismo mes y año se tratan como un solo grupo y pues se van a mostrar el número total de entradas por grupo. Y por último pues vamos a agrupar los resultados y se van a ordenar de manera cronológica, acá como se puede ver en el resultado. Y llegando a nuestra última consulta, decimos que muestre una lista de entradas con el número de comentarios que han recibido para que se pueda identificar cuáles son las entradas más comentadas del sitio. Tenemos nuestro código, nuevamente un select, seleccionamos el título de la entrada, el nombre del usuario y cuenta el número de comentarios que ha recibido por entrada. O sea, este alias de acá esta cláusula con lo que va a hacer es contar el número de comentarios y lo va a transformar, le va a dar un alias, el número de comentarios. Vamos a trabajar con la tabla de entradas, tenemos un join nuevamente y acá en el join pues se hace un join con la tabla de usuarios en la cual se relaciona el ID del autor y el ID del usuario. Un segundo join se hace otro join con la tabla de comentarios en la que se relaciona el ID de la entrada con el ID con la
entrada en la tabla entradas. Acá agrupamos en el group by, agrupamos los resultados por el ID de la entrada y ordenamos por último pues los resultados se van a ordenar en orden descendente. Esta cláusula es que vemos acá, lo que hace esta clave es se utiliza para ordenar los resultados en orden descendente en función del número de comentarios asociados con cada entrada pues, que él registra. Bueno, acá tenemos algo que se llama corrección. Entonces les quiero mostrar, este es el código. A la hora de digitarlo pues debemos tener en cuenta los errores de sintaxis más comunes, que son puntos, comas, minúsculas, mayúsculas, cómo creé yo mis tablas. Acá vemos las entradas, cada una con letra mayúscula. Pues si yo coloco acá una letra minúscula me va a generar un error. En este caso, pues a propósito, pues este código me generó un inconveniente que a la hora de ejecutarlo pues me generaba este error y lo miraba, lo leía y no conseguía la solución. La sintaxis me decía que está mal, pero yo revisaba y estaba bien, pues al parecer. Pero utilizamos la herramienta del chat GPT, copié este código, lo llevé allí, copié este mensaje de error y que obtuve como resultado. Utilizando la inteligencia artificial me arrojó que me hacía falta una coma. Era un error de sintaxis mínimo. Luego me genera el código y me dice, oiga, acá está el código, solo le faltaba una coma, va a quedar de la misma manera. Y si vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, igual que mi código. Entonces solo me corrigió ese error. Y lo vamos a poder ver aquí más adelante. Pues ya estuvo corregido. Comprobar. ¿Qué quiero comprobar con esta consulta de la fecha de nacimiento? Lo que quiero comprobar es lo que les decía anteriormente. Acá tenemos un usuario que cumple año, que nació el 26 de abril del 2000. Y acá no me arroja ningún mensaje de feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque resulta que la fecha en la que estamos, pues el 26 de abril, o puede ser antes o puede ser después, que ya pasó el cumpleaños. Entonces no me va a generar ningún dato. Entonces lo que podemos hacer es comprobar con esta consulta que el mensaje está vacío, pues porque ninguno de los tres usuarios pues coincide con la fecha actual. Tenemos una cláusula, esta cláusula del MON lo que hace es obtener el mes actual y pues acá el día también actual. Vamos a ver acá en la siguiente imagen cómo me aparece feliz cumpleaños. Lo que hice fue modificar la fecha, ya no 26 de abril sino 29. Podemos ver acá el 29 de abril del 2023, que está conectado a las 2 de la mañana, y esta fecha coincide con esta, por lo que me va a decir, oiga, este Rubén Darío Mateus Osorio está cumpliendo años hoy, y el mensaje ya no me va a aparecer vacío, sino me va a generar el mensaje de feliz cumpleaños que corresponde acá en esta acción. Bueno, acá tenemos un glosario de las cláusulas más usadas. Tenemos la cláusula select. Esta cláusula select, pues ya como hemos mencionado, lo que nos hace es seleccionar prácticamente las tablas, extraer de allí las tablas que
que yo voy a trabajar. Tenemos un insert. El insert lo que hace es, pues, se utiliza para agregar nuevos datos a una tabla en una base de datos. El from se utiliza para especificar la tabla o las tablas en las que se van a recuperar los datos en una consulta select. Este from es obligatorio sí o sí, pues para una acción de este tipo. Tenemos el update, que es para modificar datos existentes. Tenemos el delay, que es para borrar. Tenemos el join, que es para combinar datos. Tenemos la cláusula unión, que es para combinar los resultados de dos o más consultas, consulta select en una sola tabla. El group by, que lo que hace es agruparlos según las tablas o columnas que queremos relacionar. Tenemos una cláusula like, que se utiliza para buscar patrones de texto en una columna. Tenemos un in, y el in pues lo utilizamos para buscar valores que coincidan con una lista de valores específicos. Tenemos un having, que se utiliza junto con el group by para filtrar los resultados de una de las columnas, de una o varias condiciones. Y tenemos acá el inner join, que es prácticamente juntar o relacionar las tablas, y pues esto devuelve solamente las filas que tienen una coincidencia pues, en ambas tablas son las tablas que se van a relacionar. Las filas que cumplen con una condición de igualdad entre las columnas especificadas pues con la cláusula for. Bueno, para terminar, tenemos una imagen de la inteligencia artificial versus el humano. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil pero si la sabemos dar un buen uso. Entonces, mi concepto final sobre todo este trabajo realizado, sobre todas estas consultas, creación de tabla de base de datos, pues me da a entender que si usamos la inteligencia artificial de manera responsable, de manera consciente, de manera adecuada y responsable, podremos darle un buen uso. De nada me sirve decirle a una inteligencia artificial que me solucione un código, que me solucione un ejercicio, presentarlo, pero a la hora de sustentarlo pues no tener ningún tipo de conocimiento. La inteligencia artificial no quiere decir que es la que va a reemplazar ni jamás va a reemplazar pues la inteligencia humana. Es decir, tenemos un contexto de que un ejemplo básico y sencillo, la inteligencia artificial sabe cuánto es 2 más 2, pero si yo no sé la sintaxis, yo no sé cómo desarrollar eso, pues simplemente me voy a coger ventaja de la inteligencia artificial y pues luego le estoy dando un mal uso. Nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para poder apoyarnos en ella, como me pasó a mí, apoyarnos y decirme, oiga, tiene un error de una coma, algo tan sencillo, pero es algo que pues nos ayuda a ahorrar tiempo, que nos ayuda a evitar errores y la podemos utilizar como para verifíqueme si esto está bien o si esto está mal, dónde tengo el error, y esto me va a ayudar a entender el concepto de lo que estoy realizando como estudiante. Muchas gracias. Buenas tardes.